Para que iniciamos con la bendición de Dios, nos pongamos de pie y pidiendo su presencia entre todos nosotros para que nos ilumine y nos acompañe. Vamos a hacer la oración al Creador realizada por el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraterno. Inspíranos a nosotros, tus hijos, al reencuentro, al diálogo, justicia y la paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia y sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, a reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Y ahora nos dirigimos a ti con la oración que tu Hijo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así damos inicio a la reunión. Buenos días, queridos participantes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas al segundo día del 20º Simposio Filosófico del Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan 23. Hoy reflexionaremos sobre desafíos éticos en la inteligencia artificial. Y nos acompaña como ponente el magíster Juan González. Es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios culminados en la Maestría de Filosofía de la Escuela de Graduados de la PUC, con investigaciones relacionadas a la filosofía del lenguaje, la estética y la ética. El magíster viene desempeñando la docencia universitaria desde hace más de 15 años en universidades como la PUC, la UP, la UPC y el Instituto ICED Juan 23. Es autor de un libro titulado ¿Qué es la ética? Editorial Meeting 2022. Y se encuentra en la actualidad preparando un nuevo libro titulado Kafka en tiempo de pandemia, 6 lecciones sobre el duelo y el perdón en el Perú. Le recibimos con un caluroso aplauso. Buenos días a todas y todos, muchas gracias por su tiempo y su atención. Comienzo rapidito, solamente quería hacer una acotación. Como bien saben, o no sé si sepan, pero digamos, mucha gente sabe cercana a mí que en el 2021 me enfermé de COVID. Entonces, Sofía, mi hija, había nacido, que está acá presente, había nacido en el 2020. Y en cama, todavía no sabía si iba a recuperarme o no. Pensaba que, ¿qué pasaba si no me recuperaba? ¿Quién iba a conversar con ella?
quién iba a conversar con ella de lo que yo pensara o lo que pensaba. Entonces, desde esa época, cada vez que escribo algo, y por eso me he puesto a escribir libros, porque creo que es una forma de conversar con ella en el futuro. Así que todo lo que escribo, siempre lo escribo pensando en ella ahora, ¿no? Y se lo dedico a ella, a Sofía, que aún no sabe nada de aplicaciones y que se va a dormir soñando con luchar por la justicia como el zorro. Comienzo con 2 citas, si me ayudan con el PPT. La primera es de un libro de un filósofo español, Juan Luis Suárez, de su libro La condición digital. Comienzo la cita. En términos más técnicos, una plataforma se puede definir como una arquitectura digital, programable diseñada para organizar interacciones entre usuarios, tanto individuos como empresas y entidades públicas, por medio de 4 actividades realizadas por los datos que generan esos usuarios en sus intercambios. Recogida sistemática, procesamiento algorítmico, circulación y monetización. Me gustaría que tomen atención en esos 4 elementos, ¿no? La recogida sistemática, o sea, sistemáticamente lo que hace la tecnología en la actualidad es, no importa el servicio que esté prestando, sea que ustedes tomen un taxi, sea que ustedes descargan una aplicación de música, sea la aplicación que ustedes estén utilizando, la aplicación está haciendo estas 4 cosas, ¿se entiende? Recoge sistemáticamente data, procesa algorítmicamente esa data, ¿no? Y la circulación y la monetización, o sea, cuando una aplicación recoge información, inmediatamente no solamente lo utiliza como capital para la propia empresa, sino que se la vende a subsidiarios, a terceros. ¿Se entiende este punto? Esto es importante entenderlo porque uno a veces no es consciente de qué forma la data, la información y de qué forma nosotros trabajamos para las aplicaciones, dado que le estamos dando información de manera permanente y en cantidades ingentes, ¿no? Segunda cita, por favor. Esto es del último libro del filósofo francés Jean-Luc Nancy, que se llama Krugor. Cito, en definitiva, no hay adentro y afuera, más que en relación con la sangre. Su flujo completa la autonomía del individuo. El individuo es ese flujo, un flujo parecido al río de Heráclito, pero es un flujo en el que no nos bañamos. Es el flujo el que nos baña y nos arrastra consigo. ¿Por qué me parece interesante la cita de Nancy? Porque la cita de Nancy nos habla precisamente de entendernos desde una subjetividad que ya no está asentada en este binarismo mente-cuerpo, o que esté asentada en la idea de una subjetividad que intenta encontrar un true self, un verdadero yo, sino que es una subjetividad que entiende que tiene que estar abierta a estar siempre reflexionando de manera crítica desde dónde está siendo posicionado. Y esto es importante porque vivimos en una época acelerada. Entonces, la aceleración, nosotros tenemos que de alguna manera, si quieren, combatirla con la pausa. Y la pausa es la pausa de la reflexión. Piensen ustedes en el día cuántas actividades hacen que tengan que ver con la pausa, que tengan que ver con la calma, que no tengan que ver con estar acelerados. Quizás en algunos casos, dado que el perfil de su orden religiosa los invita a hacer de repente ejercicios espirituales, ¿no? Pero si no tienen eso, piensen las personas cotidianas, no tienen momento para la pausa, no tienen momento para la espiritualidad, ¿no? Conversaba con varias personas el otro día acerca de precisamente cómo en la actualidad cuando uno habla del espíritu suena como vudú, no se me entienden, como si fuera una cosa entelequia, abstracta, cuando en realidad el espíritu es esto que nosotros vemos en la actitud de las personas, la generosidad, la amabilidad. O sea, el espíritu es algo cotidiano, que debería estar mostrado de forma cotidiana, pero el espíritu se opaca precisamente en una época tan acelerada. Entonces, la reflexión puede ser una forma precisamente de recuperar nuestra espiritualidad, ¿no? Pero ya vamos a ir viendo eso. He dividido mi texto en 2 partes. El primero se llama El peligro de vivir en una cultura soft. Cuando uno piensa en el enemigo, o si se piensa en un poder que se opone a uno o que intenta con violencia someterlo, asume que la forma en que se debe presentar ese poder es usando la retórica de la violencia, es decir, reducir al enemigo con la fuerza y apelando al miedo. Pero precisamente ese es el punto que deberíamos contemplar y revisitar para comprender de qué modo la tecnología en la actualidad ha logrado dominarnos, acaparando nuestra atención y logrando expandir su presencia en nuestras vidas del modo tal radical y contundente como lo hace. Recordemos por un momento las acepciones que tiene el término soft. Si me pueden ayudar con la siguiente viñeta, por favor.
Soft es suave, blando, dulce, tenue, tierno, fino, delicado. O sea, totalmente alejado a la violencia, ¿sí o no? Si uno piensa en violencia, uno no piensa en algo suave, en algo blando, dulce, tenue. ¿Cómo la violencia puede ser fina, delicada? ¿Se comprende? ¿No? Entonces, uno cuando imagina la violencia, no la piensa con estas características, ¿no? Entonces, lo soft de la tecnología tiene que ver precisamente con que vivimos en una cultura soft. ¿Por qué? Porque la tecnología con la que interactuamos permanentemente tiene estas características. Entonces parece que no nos violenta, parece más bien que la tecnología está a nuestro servicio, a nuestro favor, que sirve para nosotros, que trabaja para nosotros. Pero en realidad vamos a ver cómo esto soft esconde algo que deberíamos estar atentos, ¿no? Como vemos, son palabras alejadas de lo que asumimos que debe ser la violencia, bruta, tosca y descarnada. Pensemos en dos aspectos que se conjugan en este punto. El primero de ellos lo señala Mark Fisher en sus últimas clases reunidas bajo el título de Deseo postcapitalista, acerca del modo en que la publicidad es una forma de trabajo onírico, ¿no? Así lo define Fisher. La publicidad es una forma de trabajo onírico. Ahorita vamos a ver qué cosa quiere decir Fisher con esto. A lo que nos invita a prestar atención este autor con esa expresión es a dos cosas. La primera es la forma en que las imágenes sintetizan, metamorfosean y manipulan nuestros miedos más profundos en una sociedad como la nuestra, en la que los medios de comunicación han expandido e impuesto su presencia en prácticamente todos los ámbitos de nuestra existencia. Lo segundo que nos invita a pensar es cuál es el miedo proyectado por la sociedad en su conjunto. En el caso de una sociedad occidental postcapitalista y postfordiana, que ha alimentado su visión de la vida buena con la imagen construida durante la denominada Guerra Fría, vivir en un mundo totalitario en el que no podríamos expresar ni manifestar nuestra individualidad, régimen que subjugaría cualquier expresión personal en sus miembros. O sea, la forma como imaginamos una sociedad totalitaria, una sociedad violenta, es una sociedad donde la gente no puede expresar su individualidad, donde todo el mundo tuviera que pensar lo mismo, hablar lo mismo, pero porque te lo dice el jefe, el dictador, ¿no? ¿Podríamos pasar a la siguiente viñeta? Para Fisher, un ejemplo que ilustra el modo convencional en que nos representamos un escenario totalitario es el que nos presentaba la novela 1984 de George Orwell y luego el film homónimo de Michael Radford. Un mundo estéril de color, de afectos, de emociones, un espacio carente de espontaneidad donde se persigue la creatividad e individualidad. ¿Los puedo molestar con la siguiente viñeta, por favor? Acá tenemos imágenes del film de Michael Radford, ¿no? Si se dan cuenta, es un televisor que te dice qué pensar, qué decir, ¿no? De forma violenta, porque te invade tu privacidad, ¿no? Y tienen al gran líder, que parece un Martin Heidegger, digamos, ¿no? Que les está hablando a todo el mundo y qué es lo que tiene que pensar, qué es lo que todo el mundo tiene que estar homogenizado, digamos, ¿no? Entonces, para Fisher, disculpen, pero esta representación monocromática del mundo, en el que la libertad individual se encontraba ahogada y sojuzgada, nos impedía pensar otras formas de sometimiento. Esto se ve ilustrado a entender de Fisher en la publicidad de ese mismo año, del año 1984, para las Olimpiadas de Los Ángeles, hecha por los ordenadores de Macintosh. ¿Podemos pasar a la siguiente viñeta, por favor? ¿Se dan cuenta cómo coge la misma estética de la película? ¿No? Macintosh, acuérdense, son las Mac, los que son los iPhone ahorita, digamos, ¿no? Entonces, vean cómo utiliza la misma estética y esta mujer es la liberadora, digamos, ¿no? La que emancipa de la violencia totalitaria, digamos, ¿no? Vean el comercial, dice, como una voluntad, una resolución, una causa. Porque ese es el miedo occidental que se tiene en relación a lo que sería una sociedad violenta totalitaria, ¿no? O sea, la imposición de un solo pensamiento, ¿no? La Unión Soviética, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo tiene que ser fiel, leal al partido, nadie puede pensar de forma distinta, no hay posibilidad del pensamiento crítico, ¿no? Entonces, lo que piensa Fisher es que precisamente nuestra visión del miedo se sintetiza en estas visiones totalitarias. Entonces, cuando la cultura capitalista se presenta más bien de forma soft, nosotros no nos sentimos violentos, más bien nos sentimos agradable, plácido, ¿no? Nos sentimos cómodos. En este punto, cada vez que señalemos un concepto como el de totalitarismo, para describir la preocupación que tenía una autora como Hannah Arendt sobre el control que un Estado puede desarrollar sobre los cuerpos,
Arendt se pregunta acerca de la forma tan dúctil, funcional y extensa en que un régimen logra instituir una lógica basada en la practicidad y el resultado, para administrar así la vida de las mayorías, desviando de este modo su atención a dimensiones políticas igual de importantes para el desarrollo de la comunidad en pleno, pero que por su profundidad y complejidad no pueden ser resueltas como de una simple suma se tratara. Pensar implica reconocer tanto la posibilidad del consenso como la opción del disenso sobre temas tales como la justicia, el bien común, o cómo distribuir el acceso a los medios materiales y simbólicos necesarios para una existencia plena. De ahí la importancia de lograr articular sentidos en común que no se reduzcan a la simple voluntad de las mayorías o hacia lo más práctico funcional. Los regímenes totalitarios lograban centrar su capacidad en cómo dividir a la sociedad desde una postura que homogenizaba a la mayoría, desde una lógica eugenésica, como en el caso de los nazis, o bajo la premisa de un amor incondicional a la patria, como en el caso de Rusia. Como vemos, los regímenes totalitarios inician centrando su atención en cómo suplir las dimensiones básicas de la existencia humana, aquellas vinculadas al ámbito de la necesidad, es decir, aquellas que articulan de forma material el sustento diario de los individuos, para luego crear formas más simbólicas de control y dominio. Para Arendt, el que un régimen como el nazi o el practicado en la otrora Unión Soviética pueda concretar el ejercicio de administrar a las personas de esa forma, tiene el grave peligro de anularlos como sujetos reflexivos y críticos, al convertirlos meramente en seres dispuestos solo a la subsistencia, disolviendo así otras dimensiones importantes y fundamentales de nuestra existencia, tales como la capacidad de actuar de forma política con otros al vivir y proveer las condiciones necesarias para la vida en comunidad, como lo son el diálogo, la empatía y el debate, capacidades sin las cuales no nos sería posible denominarnos seres humanos. Precisamente, un autor como Giorgio Agamben, en la década de los 80 del siglo pasado, reconoció en la obra de Arendt, así como en la de Michel Foucault, lo que él denomina las características de la biopolítica, es decir, un modelo político y social que ejecuta su poder desde poseer la capacidad fáctica de controlar las dimensiones más básicas de la existencia humana. Precisamente, son aquellas condiciones que se vinculan con nuestra subsistencia las que la publicidad logra conectar, creando un espacio en el que se subliman nuestras fantasías, nuestros sueños, nuestros miedos y nuestros anhelos. Aun en el caso contemporáneo, cabe señalar un elemento importante. En esta época de capitalismo acelerado, el último espacio a ser colonizado por el poder económico es el individuo, es decir, poder condicionar qué piensa, qué consume, qué selecciona, en qué ocupa su ocio y atención, pasa a ser el capital ideal de las empresas trans y multinacionales en la actualidad. La biopolítica en la atención la biopolítica pone su atención precisamente en el usuario, en el individuo que asume dentro de esta cultura soft que está eligiendo libremente cuando en realidad se encuentra previamente condicionado. Siguiendo esta línea de reflexión crítica, el segundo aspecto que debemos pensar y que precisamente se conjuga con el vivir en una forma de dominio soft, es la que el especialista en el pensamiento político de la Universidad de Princeton, Sheldon S. Bolling, en su obra Democracia S.A., la democracia dirigida y el fantasma del totalitarismo invertido, nos advertía que la sociedad contemporánea global había caído bajo el dominio de los Estados Unidos de América, la cual era una democracia fallida que ejercía su imperio desde la lógica de un totalitarismo invertido y de un superpoder. Este último término se refiere a un poder que ejerce su dominio de forma extraconstitucional, es decir, es un poder del orden fáctico que intenta no tener límites de ningún tipo, ni jurídico, ni social, ni ético, y menos territorial. Para Bolling, este totalitarismo es invertido, dado que el Estado, junto al creciente poder que habían alcanzado las grandes corporaciones durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, habían destruido los límites políticos, económicos, sociales y éticos que amparan toda sociedad que se precie ser democrática y liberal. Pero la forma de ejercer su totalitarismo no era el que describía Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo, y que hemos señalado líneas arriba que eran propios de regímenes totalitarios, que conculcaban las libertades políticas de sus miembros. En el totalitarismo invertido se presenta el ámbito de la libertad de decisión, pero se lo circunscribe exclusivamente a la satisfacción personal y por ende superficial y hedonista. El individuo cree que es libre, pues puede elegir qué marca de cereales, qué televisor comprar o a dónde poder ir con su familia de vacaciones, y si de facto no tiene los medios materiales para concretar estos anhelos, pues no puede endeudarse más, al menos se consuela con tener el derecho a desearlos libremente. De esta forma, se vulneraba en grado sumo la libertad del individuo, reduciendo su capacidad de decisión a la dimensión de satisfacer sus decisiones en la dimensión del miedo y la pulsión,
a través de seleccionar qué comprar, con la promesa inscrita de que eso expanda y consolida su calidad de vida. Como vemos, el tema es, una persona siente que es libre porque tiene la libertad de consumir. Y si no tiene el dinero, los medios para hacerlo, aún así siente que su libertad sigue existiendo porque tiene la libertad de elegir qué elegir. A pesar de que obviamente esa libertad está condicionada por el mercado, está sugerida por el mercado, está definida por el mercado, el sujeto sigue pensando de forma enajenada, alienada, que en realidad está eligiendo él, ¿no? Es decir, en vez de que el Estado procure brindar los medios para que el individuo se convierta en un ciudadano en toda regla, es decir, un sujeto reflexivo y por ende crítico, capaz de reconocer sus responsabilidades, sus límites, así como sus deberes y derechos, no como un ente pasivo que recibe, sino que es consciente que estos derechos y deberes se recrean permanentemente en la práctica ético-política coordinada y colectiva. Es decir, en vez de vernos como sujetos enfrentados a los otros en la subsistencia o en el mercado, nos deberíamos ver como individuos miembros de un colectivo, lo cual nos hace partícipes y responsables de nuestros derechos y del ejercicio de nuestra libertad, la cual no se refrenda en el consumo como vimos que le preocupa a Fisher, sino en donde realmente importa, como piensa Arjen y Bolen, en crear comunidad. Y lo podríamos extender a lo último que ha estado hablando en los últimos años el Papa Francisco, ¿no? La pérdida de la capacidad de crear comunidad, ¿no? Lo importante que es vivir en comunidad. No solamente una comunidad entendida como 10 personas, 15 personas o tu barrio, sino extenderlo eso a un nivel social, ¿no? Pero nos cuesta entendernos de esa manera porque estamos de alguna manera absorbidos por una lógica de individualidad, ¿no? Pero ¿cómo poder crear comunidad si vivimos separados en un mundo construido por plataformas digitales? Debemos partir comprendiendo entonces la estructura que conforma una plataforma digital. Esta se compone de la siguiente manera. No existe una sola plataforma. ¿Me ayudan, por favor, con la siguiente viñeta? O sea, ¿cuál es la estructura de una plataforma digital? Datos, ¿no? Hay que ubicar los datos. Como les decía, toda actividad que uno hace en Internet produce data. Pero si esa data se quedara ahí nomás, no serviría de nada. ¿Qué es lo que tiene que hacer la plataforma? Las interfaces y algoritmos. O sea, esa data, ¿cómo la proceso? ¿No? Las relaciones de propiedad. O sea, esto es, cuando tú entras a tu página, tú le das permiso para utilizar la aplicación, para utilizar la interfase, para utilizar lo que estés usando. Cuando le estás dando permiso, lo que le estás dando permiso, porque ese contrato nadie lo lee, lo que le estás dando permiso es que toda la información que se utilice, ellos tienen derecho a utilizarla. Y utilizarla como más le convenga, o vendérselas a otros, o utilizarla, o que otros lo utilicen. Y si no pasara esto, no puedes utilizar la interfase, la aplicación, no puedes ver YouTube, no puedes hacer nada, si no le das permiso. Entonces, las relaciones de propiedad por eso son importantísimas. ¿Por qué? Porque eso desarrolla los acuerdos de uso. Ojo, los acuerdos de uso no entre nosotros y las interfaces, sino entre las plataformas. O sea, las propias empresas negocian entre sí data, información. O sea, el negocio de Amazon no es venderte cosas, el negocio de Amazon es procesar data, procesar información de otras empresas y vender la información a otras empresas. Información que ¿quién se le ha dado gratuitamente? Nosotros le hemos dado esa información, ¿no? Y finalmente, modelos de negocio. Ahí aparecen los entrepreneurs, aparecen los genios de la inteligencia artificial y dicen, oye, tengo toda esta data, ¿cómo la utilizo? Podemos utilizarla para decirle a la gente qué alquilar en una ciudad, Airbnb, o cómo movilizarse en una ciudad, ¿no? Uber. O sea, entiendan, el marketing le dice a la gente qué desear, no es que la gente le dice al marketing qué es lo que quiere, sino que nos modulan a través de una serie de espacios para que nosotros asumamos que eso es lo que estamos deseando, ¿no? Entonces, ¿de qué se compone una plataforma digital? No existe una sola plataforma, sino que estas funcionan de manera integrada, retroalimentándose de manera continua con información y data para ser tabulada y procesada. Por ello, cabe tener presente que cada plataforma implica primero un espacio de recolección de datos. Como segundo paso implica el desarrollo de software que desde interfaces y algoritmos procesan los datos recogidos. En tercer lugar, la data que es procesada debe tener la garantía de que el usuario la ha brindado libre, legal y de forma enterada. De otra forma, la plataforma no podría usufructuar las relaciones de propiedad que la data genera.
En cuarto lugar, las plataformas deben encontrar las formas más creativas, productivas y dinámicas de desarrollar acuerdos de uso entre sí, pues esto permite que esa información que se ha recogido sea realmente valiosa. Y en quinto lugar, los diversos modelos de negocio integran y desarrollan sus planes de venta y financieros teniendo presente el valor de la data que han sabido seleccionar y recoger. Creo que ya para este punto nos debería ser claro lo que mencionábamos líneas arriba acerca del valor capital concreto que se ha convertido en la información que produce cada individuo. Es cierto que si lo pensamos de forma individual, es nada, pero si lo pensamos con relación a los billones de personas que a diario tienen acceso a plataformas digitales, el valor de la data se vuelve exponencial y nos debería ya con esto quedar claro la razón de que sea soft el modo en que se ha diseñado la forma de extraer este capital. Tiene que ser soft porque la persona no puede sentirse violentada, tiene que sentir que más bien le están haciendo un favor, ¿no? Nos están haciendo un favor y que nosotros nos estamos aprovechando de esta nueva tecnología, cuando en realidad la tecnología está sacando provecho de nosotros, ¿no? Partir de este punto nos es fundamental para pensar la inteligencia artificial como una forma sumamente sofisticada y soft de capturar data de forma dinámica y constante. Lo segundo que debemos de pensar y pasaremos a reflexionar en el siguiente apartado es que ChatGPT es una forma concreta en la que el superpoder del que nos advertía Bolling se manifiesta ante nosotros en la actualidad. De ahí que espacios como Guantánamo, el arresto de Jean Peng Chao o que se impide el reconocimiento entre la ONU y Palestina nos pasen desapercibidos o no se conviertan en objetos de nuestro interés cotidiano, ignorando de esta manera que son afrentas a los derechos básicos de todas las personas en el mundo. Lo que nos preocupa es el nuevo lanzamiento de un iPhone, de un nuevo juego de video para la consola de nuestra preferencia, concretar en el portal de nuestra elección la apuesta del día. El día de ayer la cantidad de gente que ha perdido el Bayer Leverkusen ha sido por una cosa, ¿no? O sea, atroz. Para mucha gente era imposible que perdiera el Bayer, ¿no? Aprender el paso de moda en aplicaciones como el TikTok o a reconocer y utilizar el nuevo meme que esté de moda, ¿no? Nuestra libertad se disuelve o se vuelve tan banal que no la utilizamos para ejercerla en las dimensiones de nuestra existencia que son fundamentales, sino solamente para crear una cultura de consumo, on demand, es decir, bajo demanda, la cual es la promesa de este superpoder retratado en los envíos inmediatos de Amazon, el reino de aplicaciones que prometen resolver todas nuestras vicisitudes, desde las más cotidianas hasta las más espirituales. Somos un tiempo en el que no tenemos el menor problema de protestar si nuestro pedido no fue servido o entregado en el modo y el tiempo solicitados, pero no nos indignamos si el Congreso de nuestro país es incapaz de dar leyes que sirvan al desarrollo de la sociedad, en vez de copar todos los estamentos, órganos y poderes que deberían ser espacios independientes para salvaguardar la democracia de nuestra sociedad. La segunda parte de mi texto se titula Ahora sí, ¿a qué dilema ético nos enfrenta la inteligencia artificial? Hay que recordar que cuando hablamos de inteligencia artificial nos encontramos ante un mecanismo estadístico. Como vimos, nos encontramos en un tiempo marcado por nuestra predisposición hacia lo soft. De ahí que las aplicaciones como ChatGPT nos brindan respuestas como si de una entidad se tratara. Entiendan, ChatGPT lo estoy poniendo como un ejemplo de esta tecnología soft, porque ChatGPT te lo venden con el rótulo marquetero de inteligencia. ¿Por qué digo que es un rótulo marquetero? Porque en realidad no es una inteligencia, es un procesador de datos. Es un procesador de datos muy potente, pero que necesita para perfeccionarse, ¿qué cosa creen ustedes? Interactuar con usuarios, porque si no interactúa con usuarios, ¿qué creen que podría pasar? Se estanca, no funciona. O sea, la estadística, no tenemos que ser maestros en esa estadística, la estadística funciona cuando procesa grandes cantidades de información. La estadística no sirve cuando recoge 30 testimonios, no se me entienden, en un espacio cerrado. Tienen que ser 30 testimonios aleatorios en una gran cantidad de gente para que esa data pueda comenzar a servir. Entonces, lo que hace ChatGPT es venderte la idea de que estás hablando con una inteligencia. Porque si te dijeran que estás hablando con un tabulador de información, ¿alguien quisiera hablar con un tabulador de información? No, pues. Te tienen que vender algo. Y lo que te venden es claro, oye, ¿quieres hacer resúmenes de tus lecturas? ¿Quieres encontrar cuántas veces se dice la palabra tal? Lo hace la máquina, porque la máquina, entienden, todo lo procesa en ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos, y como lo tabula tan rápido, porque tiene acceso a procesadores inmensos, entonces es muy fácil, no sé si me entienden. ¿Cuántas veces en la Biblia se dice la palabra Dios? La máquina lo puede hacer porque lo puede tabular, no se me entienden, lo puede contar. Pero no es que realmente esté reflexionando, pensando, generando un tipo de inteligencia como nosotros entendemos inteligencia. Pero vuelvo a repetirles, les tiene que decir la palabra inteligencia porque es marketing, porque es la forma de venderte por qué vas a gastar tiempo interactuando con una máquina que tabula información. Entonces te tiene que decir inteligencia artificial, ¿no?
Es decir, como si la respuesta, en vez de asimilarla a nosotros como una tabulación muy bien perfilada, la asumimos como si fuera la voz, la palabra, la expresión de una entidad con voluntad. Depender de una nueva tecnología no es un problema en sí mismo, como tampoco que vivamos en una sociedad capitalista, ¿no? O sea, vivir en una sociedad capitalista no es el problema es ser crédulos o no ser críticos en relación con las condiciones que el capitalismo impone. Esto no significa, en grado sumo, no querer vivir en el capitalismo o odiarlo, sino ser críticos es tener la distancia suficiente para entender cuáles son los problemas que el capitalismo implica. Y en este mismo, la tecnología, porque no nos vamos a poner a una actitud de no tecnología, porque no podemos vivir en un mundo ya sin tecnología, ¿no? Creo que es claro que nuestra reflexión no pasa por un tono binario de tecnología mala versus un nuevo renacer humanista. El asunto es más complejo que solo pensar en qué actividades esta nueva tecnología nos puede reemplazar, dado que la tecnología es lo que ha venido haciendo desde hace mucho. El centro de nuestra crítica se asienta en reconocer que existen dimensiones de nuestra existencia, tales como el pensamiento crítico, la capacidad reflexiva, la acción, la participación social, así como la empatía o la espiritualidad, que no podemos renunciar a desarrollar de forma plena, pues abandonar estas capacidades significaría una pérdida capital de nuestra humanidad, capacidades que desarrollan tanto a un nivel personal e íntimo como en contextos sociales y colectivos. El poder de la biopolítica y su violencia se inscribe y se asienta en la necesidad ingente e incesante del individuo por obviar su fragilidad, su vulnerabilidad como condición primera. En cambio, queremos vivir la ficción de consolidarnos desde ser un sí mismo, de poder definirnos desde un relato, una genética, una nación, una lengua, una forma de vida y un largo etcétera que funciona como un en sí, que nos valida y por ende logramos así el poder constituirnos como una entidad que se diferencia y distingue de la demás. Este mito del self, o de un yo auténtico y veraz, se ha ido metamorfoseando en la cultura moderna, pero sin duda, como señalamos con anterioridad, tuvo sus rostros más violentos en los regímenes totalitarios. Pero como también hemos apuntado, al ser esta una época individualista, nos es difícil reconocer la violencia y su peso, pero este acto de validación es algo que nunca se puede performar, realizar o concretar, lo cual lo hace caer al individuo contemporáneo en un abismo infinito de soledad. Ya no nos integramos de forma empática y desde el cuerpo con las personas y los grupos. Es lo virtual lo que marca la pauta de cómo nos relacionamos con los otros. Los otros solo no son otros, dado que están mediados por una aplicación o alguna tecnología de por medio, anulando nuestra capacidad empática, así como nuestras emociones, afectos, pulsiones, deseos y sentimientos. Como lo han señalado bien autores como Zygmunt Bauman o Byung-Chul Han, somos una época de enfermedades mentales en las que la depresión es el gran síntoma de una larga lista de afecciones y traumas. Las enfermedades mentales quizás no siempre se nos muestren desde la violencia reactiva que imaginamos, pero su forma silente y continua corroe todas las dimensiones individuales, familiares, interpersonales y sociales de nuestro tiempo. Si además esta experiencia soft la vinculamos a un tiempo marcado por algoritmos predictivos muy potentes, se nos debería hacer evidente la razón del peligro de este tipo de tecnología. Una tecnología que sirve para marcar tendencias, para imponerlas a sujetos cada vez más predispuestos a sentir que es desde el consumo que muestran su particularidad y diferencia, cuando en realidad solo se hunden en el reino de la soledad y miseria. Piensen en lo grave que es que un chico crea en el Perú que si usa unas Jordan, recién es gente, recién es persona. O si utiliza un polo, no se me entienden, de básquet, recién es persona. ¿No? Si utiliza la capucha tal o la remera tal, recién es persona, recién es gente por la marca que está utilizando, ¿no? El deseo ingente de los jóvenes por tratar de constituir una identidad a partir de una marca, ¿no? O sea, si ustedes trabajan con jóvenes haciendo pastoral, ven cómo los jóvenes sueñan con unas zapatillas Jordan y cómo todo lo piensan en relación con eso, ¿no? Claro, uno desde fuera puede decir qué ridículo, qué banal, qué tonto, pero hay que tomarlo en serio porque hay que preocuparse por qué un joven sueña con creer que su identidad se juega si es que logra tener unas zapatillas o no, ¿no? Quizás para las generaciones mayores pueda sonar tonto, porque antes pues solamente había bata, no se me entienden, ¿no? Pero ahora no, ahora los jóvenes quieren Jordan y si está intervenido por Louis Vuitton o si está intervenido por fulanito y tal, mejor, ¿no? Entonces hay que pensar qué significa eso cuando trabajamos espiritualidad, cuando trabajamos con personas jóvenes, qué significan esos deseos, de dónde se condensan esos deseos, por qué tienen una impronta tan fuerte en ellos, ¿no?
Entonces, como le decía, se nos debería hacer evidente la razón del peligro de este tipo de tecnología, una tecnología que sirve para marcar tendencias, para imponerlas a sujetos cada vez más predispuestos a sentir que es desde el consumo que muestran su particularidad y diferencia, cuando en realidad solo se hunden en el reino de la soledad y miseria. Tecnología que viene en forma soft de dispositivo como el celular o la tablet, el cual tú compras y te lo llevas a tu casa de lo más feliz, en vez de verlo como un objeto, no para tu uso y placer, sino que nos encontramos trabajando de forma continua para las plataformas y sus aplicaciones, debido a que las llenamos de datos, información que, como apuntamos, es necesaria para estas empresas globales a modo de lograr procesarlos y volverlos capital. Pero, ¿cómo podríamos salir de un círculo vicioso de ese tipo? Quizás podríamos voltear a ver a Sócrates, un maestro de hace más de 2500 años. Este pensador no perdía ocasión de hacer dos cosas. La primera de ellas era quedarse cavilando como una estatua inmóvil cuando una idea lo atrapaba por completo. Varios diálogos de Platón, de repente está llegando a la casa de alguien y Sócrates se queda como pasmado. Y ya todo el mundo sabe que Sócrates, cuando le pasa eso, no hay que moverlo, ¿no? Sócrates había peleado porque Sócrates había sido un hoplita, un soldado que había servido a Atenas, y todo el mundo, cuando por ejemplo vencían, ¿no?, se iban a celebrar. Sócrates se quedaba mirando los cuerpos destruidos de sus amigos y de los enemigos y se quedaba toda la noche ahí. Y ya lo conocían en Atenas, que Sócrates tenía este vicio, ¿no?, de quedarse como paralizado cuando una idea lo atrapaba. La segunda era llevar esa reflexión personal al ámbito de lo público, intentando dialogar con otros. O sea, a Sócrates le importaba siempre ir al ágora, ¿no?, al mercado, hablar con los demás, ¿no?, intentando dialogar con otros sobre cuestiones que le eran esenciales a la comunidad, cuestiones que no eran resueltas solo por la genialidad individual del pensador, sino que éste buscaba desde el diálogo no solo ser la partera de las ideas de sus conciudadanos, sino recordarles la necesidad de que ellos piensen por sí mismos para poder constituir de forma plena un colectivo social y político. Es decir, si las ideas, por más buenas respuestas que sean, no nacen de un proceso mental, físico, afectivo y espiritual de las personas, no hay forma de que estas respuestas sean buenas para ellas. O sea, Sócrates no quería imponer ideas, quería que las ideas nazcan de la gente, él era la partera de esas ideas. Entonces hay que pensar las ideas siempre de esa forma. Cuando ustedes hagan trabajo pastoral, no piensen en imponerle las ideas a las personas, sino ayuden a que las ideas salgan de ellos. Sofía, ya voy, tranquila. Es decir, si las ideas, por más buenas respuestas que sean, no nacen de un proceso mental, físico, afectivo y espiritual de las personas, no hay forma de que esas respuestas sean buenas para ellas. Así que por más potentes que sea el algoritmo ChatGPT, sus respuestas serán funcionales y prácticas para varias situaciones, pero para aquellas que sean esenciales y requieran de un colectivo, así como de individuos, que cual lumbreras nos recuerden siempre que la voluntad de un pueblo no es buena por simple ejercicio de la mayoría, sino que se hace buena debido a que logra invitar a los más a reflexionar en conjunto sobre aquello que les es común a todas y todos. Me queda todavía un poco más, pero no quiero faltar el tiempo, así que con esto me despido. Muchas gracias por su tiempo y su atención y ahorita comenzamos a conversar y a dialogar sobre esto. Gracias. Agradecemos al magíster Juan González por su ponencia y los invitamos al intervalo de 10 minutos. En la parte exterior tenemos venta de algunos alimentos con el objetivo también de apoyar a la promoción. De la misma manera, en la puerta de ingreso al Zoom hay un QR. Por medio de este pueden ir también realizando sus preguntas.